Bueno, vamos a empezar con otro tema, lo que tiene que ver con la distribución bidimensional, regresión y correlación. Ya, en las anteriores clases hemos visto un poco lo que significaba la distribución, pero con variables unitarias, o sea, con una sola variable, ¿no? Pero también podemos relacionar entre dos, tres, la cantidad de variables que nosotros queramos dentro de un estudio. En este caso vamos a ver algunas técnicas que nos da la estadística para analizar lo que significan distribuciones bidimensionales, ¿ya? O sea, significa con dos variables. A ver, entonces, ¿qué es la distribución bidimensional? Bueno, primero tendríamos que definir qué es una variable bidimensional, ¿ya? Bueno, una variable bidimensional que vamos a representar como X y Y. Antes se presentaban solo con la letra X, ¿no? Nuestra variable única. Si sobre una población muestra se recolectan datos simultáneamente de dos variables, X y, la distribución de frecuencias bidimensional de X, Y es el conjunto de valores. Y es una representación matemática, ¿no? De conjuntos. Lo que significa que vamos a tener elementos en base a nuestras dos variables que van a tener una posición tanto para nuestra variable X como una posición para nuestra variable Y. Y ahí todo eso va a tener un valor. Y nuestra variable X va a ir desde Y igual a 1 hasta un valor cualquiera, ¿no? Y nuestra variable J va a ir igual desde 1 hasta un valor cualquiera. Y entonces matemáticamente se los representa así. Tenemos que la sumatoria desde I hasta P y desde J hasta Q de un valor o cantidad de elementos dentro de una población o de una muestra, sub I sub J va a ser igual al tamaño de la población. ¿No es cierto? En mayúscula hemos definido como el tamaño de la población. Entonces ahora N minúscula van a ser las muestras que tengan posición I respecto a la variable X y que tengan posición J respecto a la variable Y. Ya más adelante vamos a desglosar y se va a entender mejor. O lo que es equivalente también a que la sumatoria de todas las frecuencias relativas en la posición I o J de la variable X o Y sea igual a 1. Ya es igual que en el caso nuestra variable unitaria, cuando teníamos nuestras frecuencias absolutas, lo sumábamos y da 1, ¿no es cierto? Siempre, porque en realidad es en porcentajes, ¿no? La frecuencia relativa, perdón. Y ahí aquí en este otro es equivalente a lo que nosotros hacíamos con nuestras frecuencias absolutas, sumábamos y todo nos tenía que dar el tamaño de la muestra o de la población. Entonces va a ocurrir lo mismo, solo que ahora vamos a trabajar con dos dimensiones. Bueno, el valor de la frecuencia relativa va a ser el valor de la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la población. ¿No? O sea, todo eso es equivalente a lo que hemos visto con variable unitaria. Ya. Entonces, ¿cómo es que expresamos esta distribución bidimensional con dos variables? Vamos a generar tablas bidimensionales. ¿Ya? Una tabla bidimensional, ¿qué significa?
que en la parte de las columnas va a tener los valores para la variable y, por ejemplo. Y ahí en la parte de las filas va a tener los valores que puede tomar la variable x. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, x empieza x1, x2, ¿no? Hasta un valor que desconocemos, xp. ¿No? Porque, bueno, ahorita no podemos saber un límite. Cuando veamos la variable ahí vamos a ver su límite máximo. Lo mismo ocurre con la variable y. Empieza en 1, 2, y posteriormente llega hasta yq, ¿no? Que es igual su límite. Ahorita no conocemos porque todavía no tenemos datos, ¿no? Y dentro de cada uno va a estar relacionado los valores que tengamos para ambas variables. Ya, o sea, igual, lo mismo que hacíamos con las variables unitarias, vamos a tener que contar, pero vamos a contar ahora relacionado con valores que representen a estas dos variables, a x1 y a y1. Por eso dentro, por ejemplo, este se llama n11, ¿no? Porque está en x1 y en y1. Este otro se llama n22 porque es el valor que va a estar en la posición 2 en x y la posición 2 en y. ¿No? Entonces, si cualquier dato que hagamos, por ejemplo, bueno, ahorita no están con números, ¿no? Por ejemplo, en la última posición, que lo hemos denominado yq, para y, vamos a tener n1q, ¿no es cierto? Q, que es el valor, el último dato o la última modalidad que toma la variable y así. ¿Ya? Bueno, posteriormente los totales, vamos a ver que se llaman frecuencias marginales, que lo que sí es la misma relación que si analizaríamos la variable de manera independiente, cada una, separadas, como si no estuvieran juntas. Al final, todos esos sumatorios nos tienen que dar el tamaño de la población, ¿no? El n mayúsculo. Y entonces aquí igual dicen, ¿no? Frecuencia absoluta, tenemos la variable n. El i representa la fila, ¿no? O sea, la modalidad de la variable x. Y la j representa la modalidad de la variable y, o la columna. Ya. Se puede expresar en una tabla bidimensional. Bueno, eso ya hemos mencionado. Otra cosa importante. Cuando la tabla es de datos cuantitativos, o sea, variables cuantitativas, es una tabla correlacional, o así se la denomina. Cuando lo que se presentan son datos cualitativos, para las variables cualitativas, se la denomina una tabla de contingencia. Es la misma tabla, pero dependiendo de qué tipo de variable es, o qué tipo de variables están ahí, se denomina de diferente manera la tabla. Bueno, esto es lo mismo que estábamos viendo ya. O sea, podemos representar las frecuencias absolutas. En cualquiera de los casos, la sumatoria de todo eso nos va a llevar al tamaño de la población, ¿no? Y también vamos a generar un cuadro en el cual vamos a hacer las frecuencias relativas. ¿Ya? Antes, para nuestra variable unitaria, solamente, bueno, en el mismo cuadro las teníamos, ¿no es cierto? Frecuencia absoluta y al lado frecuencia relativa, digamos, y después sus acumulados. En este caso, vamos a generar para las frecuencias absolutas una tabla y para las frecuencias relativas otra tabla. Otra tabla, que, bueno, la frecuencia relativa va a estar dando igual, en base al cálculo, como hacíamos con las frecuencias unitarias. ¿Bien? A ver, entonces empezaremos a hacer un ejemplito. Ya. Primero con datos no agrupados. Se tienen los siguientes datos recolectados de empresas del mismo rubro, que contiene información de ventas logradas y cantidad producida de un producto, o sea, cualquier producto. No estamos hablando de, supuestamente se ha recolectado datos de empresas del mismo rubro, ya, y que tienen el mismo producto, que venden el mismo producto en un mes, expresado en miles de unidades. Entonces tenemos dos variables, ¿no? Nuestros datos aquí
reflejan dos variables. X, ventas logradas, y Y va a ser cantidad producida. ¿Ya? Entonces, bueno, a priori nosotros nos podemos dar cuenta que tiene cierta relación, ¿no? Cuando uno produce más, tal vez es porque está vendiendo más, ¿no? Si produzco menos, voy a vender menos, probablemente. Entonces, una de las funciones de agarrar así variables bidimensionales o tridimensionales o n-dimensionales es el saber la relación que existe entre estas. ¿Ya? Porque no tiene sentido agarrar variables que no tienen relación, ¿no es cierto? Para poder compararlas o analizarlas. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso tenemos esos datos. Ya. Vamos a armar entonces nuestra tabla de distribución. Primero, la de las frecuencias absolutas. Entonces, esta es mi tabla, mi variable X y esta es mi variable Y. Ya. Bueno, lo primero que tengo que saber es qué modalidades toma mi variable X y qué modalidades toma mi variable Y para poder armar la tabla. Entonces, bueno, podría... La forma más fácil, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Sería ordenarlo. ¿Ya? Los datos que tengo aquí, ordenar primero por X y después por Y. Entonces voy a agarrar y le voy a decir al Excel que me lo ordene. Obviamente, manualmente igual puedo hacerlo, ¿no es cierto? Ordenarlo. Pero no voy a perder tiempo ahorita en eso, ¿no? En ordenar manualmente. Entonces voy a ayudarme del Excel. Entonces le voy a decir que me lo ordene. Primero mi variable X de menor a mayor. Y luego mi variable, y luego mediante la variable Q igual de menor a mayor. Ya está. Entonces, la idea es que no se pierda la relación ahorita que tenemos de datos, ¿no? Por ejemplo, el dato 1 es 7,5. Entonces, en algún lado se ha debido acomodar el dato la parte del dato 1 con 7,5 igual, ¿no? Lo que tenía en X y lo que tiene en Y. El dato 2, por ejemplo, tiene 9,10, ¿no? En X 9 y en Y 10. Entonces, seguramente cuando se ha ordenado, igual ha quedado 9,10. Uno de estos se presenta esa variable. Y debe haber otra variable que igual tiene 9,10. Otro dato, perdón, que igual tiene 9,10, ¿no? 9 en X y 10 en Y. Ya, la cosa es que se ordena. Bueno, de aquí puedo ver que mi variable X tiene modalidades 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 modalidades, ¿no? 5, o sea, X puede tomar valores entre 5 y 10, ¿sí? Valores discretos. 5, 6, 7, 8, son 6, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces puede tomar 6 modalidades, mi variable X. Entonces eso escribo a este lado. Para mi variable X tengo las modalidades 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya. Ahora, para la variable Y, ¿cuáles son sus modalidades? Bueno, la variable Y igual parece que toma 5. Antes de 5 hay algún valor. Serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12. Entonces, la variable Y toma las modalidades. La variable Y toma desde 5 hasta 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
¿Ya? Entonces, esto corresponde a lo que aquí teníamos, por ejemplo, Y1, Y2, Y hasta Q, ¿no? Hasta Q. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, el Q sería 1, 2, no, 3, 4, 6, 7, 8. La posición 8. No, el Q sería 8, la posición 8. O sea, aquí, si se presentaría yo las posiciones de 1 hasta Q para Y, sería esta la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7 y esta es la posición 8. Si represento para mi variable X la posición que va desde 1 hasta P, dice, yo tendría 1, 2, 3, 5, 6, 6. ¿No? Entonces, digamos aquí P va desde 1 hasta 6. Y en este otro lado Q va desde 1 hasta 8. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si digo, ¿cuál es el Y4? El Y4 es la modalidad 8, ¿no? Aquí podríamos poner igual. Y sub 1 es igual a 5. Y sub 2. No, así está. El Y sub último, que es el Y sub 8. Y sub 8. Y en el lado de las X, igual, ¿no? Este es el X1, la X sub 1. X sub 2. Y así hasta llegar al X sub 6. Ya. Bueno, estas son mis modalidades. Digamos, lo pintaré de estos colorcitos para que más o menos se ubiquen luego si ven. Este colorcito medio celeste. El otro medio amarillo. Muy bien. Ya. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es contar, ¿no? Ir poniendo dentro de cada una de las casillas, que sea en la posición X y en la posición Y, las frecuencias, o sea, cuántas veces existe ese valor. Entonces, empezamos por 5, 5. Eso significa la modalidad 5 en X y la modalidad 5 en Y. ¿No? Y tengo una vez nada más. Entonces, 1. Luego, 5, 8. Significa en X la modalidad 5 y en Y la modalidad 8. Y hay dos veces, ¿no? 1, 2. Entonces, aquí va 2. Luego, 5, 12. Igual, significa la modalidad X5 y la modalidad, perdón, 5, 8 tenía que ser aquí, ¿no? 5, 8, 2. 5, 12, bueno, la modalidad 5 en X y modalidad 12 en Y, dos veces, igual. 6, 5, ya el X ya cambiaba. Modalidad
X6, modalidad Y5, igual hay 2. X6, Y6, hay 3. X6, Y7, hay 2. X6, Y8, hay 1. X6, Y9, hay 1. X6, Y10, 1. X6, Y11, 2. 2. Donde no hay valores, se pone 0 nomás. Significa que no han coincidido. La modalidad, por ejemplo, 5 no tiene coincidencia con la modalidad 2, ¿no? De la variable Y. Ya, estábamos en 6, 12, tampoco hay 0. Bueno, para la modalidad X7, 7, 5 hay 2, 7, 6 hay 2, 7, 8 hay 2. 7, 5 hay 2, 7, 6 hay 2, 7, 7 no hay, ¿no? 0 y 7, 8, 2. 7, 9, 1, 7, 10, 1, 7, 11, 2. 1, 1, 2, 0. Para la modalidad 8. Con 6, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. ¿Cómo? Licenciado, con 6 era primero. En 5 no hay nada, 0. 0, ¿no? Ya. Entonces, 1, 2, 1, 1. Sí, 10, 11, 12 ahora. Con 10, 2, con 11, 1, con 12, 1. 2, 1. Bueno, para la siguiente modalidad, con 9. 9, 5, 9, 8. Y después 10, 12. 9, 5, aquí 0, 0, 9, 8. Y después 10 hay 2. Y en 12 hay 2, ¿no? Así. Ya. 1, 2, 3, 2. 9. 1, 2, 3, 2. Sí. Ya está. Bueno, esta es mi tabla de frecuencias absolutas. Entonces ahora puedo totalizar. ¿No? Sumo a este lado. Entonces eso me va a dar 1 más 2, 3, más 2, 5. 2 más 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 6. 4, 7, 9. Ya. Y de este lado igual, hacia el lado de las columnas. 1, 2, 4, 6. 3, 6. 2, 4. 7. 4. 8. 8. 7. Bueno, entonces esta, voy a poner más colorcito. Esto amarillito. Ya, la suma de este lado me tiene que dar el tamaño de población. El N, ¿no es cierto? El N sería 50. ¿Cuántos datos tenemos? 50. Entonces tendría que sumarme 50. 12, 16, 3, 27, 35, 35 más 15, 50. De otro lado igual. 17, 27, 36, 42, 9, 51. Creo que este lado está mal. 8 en abajo, el ultimito.
¿Este es 8? Sí. Sí, ¿no? Ya. Sí, ahora sí. Algo está mal ahí. Bueno, entonces me da mi N 50, ¿no? Ya está. Entonces esta es mi tabla de distribución absoluta. Por lo tanto, dentro de cada cuadrante tienen su posición, ¿no? Igual los datos. Entonces, por ejemplo, este sería el N sub 3 sub 3, ¿no? Posición en X, posición en Y. El N sub 3 sub 3. Y para cualquiera que tomemos, a ver este. Este sería el N sub 5, X, sub 6. N sub 5 sub 6. ¿No? Y así cualquiera que hagamos. A ver, este que tiene 0. N sub 5 sub 2. Pero uno más, este. N sub 1 sub 6. 1 sub 6. Ya está. Bueno, y así de todito podríamos. Lo que pasa es ubicarse, ¿no? No escribirlo, ¿no? Ahí, sino ubicarse. Porque después estas fórmulas son simplemente representan eso, ¿no? Por ejemplo, aquí la sumatoria me dice, aquí, por ejemplo, dice N1 y asterisco salen, ¿cierto? Que se presenta a este valor que yo he encontrado en la suma. Es nada más que la sumatoria de todo lo que hay en esta primera fila con los J, ¿no? Con los J que están en esa fila. Entonces, este valor que he encontrado de suma, matemáticamente representaría el 1, el N1 y de J todos los J. Eso significa estas fórmulas, por ejemplo, ¿no? Y así, cualquiera de estos resultados va a ser N, la posición de X, N4, por ejemplo, aquí. N4 con todos los J, ¿no? Cualquier J. Y al otro lado lo mismo. Es N asterisco, que asterisco representa cualquier posición de X con alguna posición en Y. ¿No? Entonces, esta, por ejemplo, va a ser N sub cualquier X con la posición en Y, que la posición es 3. A ver este. Este es N sub cualquier cosa en X, posición en Y 6. Ya. Ya, entonces esa es la tablita de frecuencias absolutas.
igual n me representa que es la sumatoria de todo lo que tengo a este lado, todo lo que tengo en los n sub i sub j, ¿no? Si yo sumo esto, más esto, o sea, todito lo que tengo aquí adentro, todos los valores, igual me va a dar 50. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias relativas. Entonces, bueno, no voy a empezar desde cero, directo voy a copiar. Como ya tengo mi cabecera y todo eso, voy a copiarlo nomás y eso. Que van a cambiar, van a ser los valores, ¿no? Ya. Entonces, para encontrar las frecuencias relativas, lo que tengo que hacer es dividir mi frecuencia absoluta entre el tamaño de la población. Entonces, para el caso de la modalidad X5, Y5, es igual a 1 dividido entre 50. El siguiente es 0. 0 dividido entre lo que sea me va a dar 0. Entonces, 0 más, 0 más. Aquí, para la modalidad 5 o Y8, es 2 dividido entre 50. Y así, ¿no? 0, aquí 0, aquí 0. Aquí 2 dividido entre 50. Y 2 dividido entre 50. 3 dividido entre 50. 50. 1 dividido entre 50. 1 dividido entre 50. 0. Ya. Bueno, ya he concluido de llenar mi tabla, ¿no? Con las frecuencias relativas. Ya, entonces el procedimiento es dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de mi población, ¿no? Entonces, he agarrado el valor que corresponde a cada cuadrante y lo divido entre 50. Y eso pongo en mi tablita de frecuencias relativas.
Entonces, igual, procedo a sumar. Entonces, por ejemplo, para la fila, donde está la modalidad de X1, o sea, la fila 1, voy a tener F, pues representado mediante la F minúscula 1 y asterisco, ¿no? Asterisco significa todo el Y, cualquier Y. Entonces, la suma de esto sería 0.02 más 0.04, 0.02 más 0.04 más 0.04. 0.1, ¿verdad? 0.1. Y 0.04 más 0.24. 'Bueno, entonces ya tengo totalizado al lado de las filas, las frecuencias para las posiciones en X y las frecuencias para las posiciones en Y. Y en el caso de frecuencias relativas, esto nos tiene que sumar 1, ¿no? 1, que si lo ponemos en porcentajes representa el 100%. Entonces, a ver, por el lado de las filas, 0.1 más 0.24 más 0.2 más 0.18 más 0.16. Me da 1, ¿no? A ver, compruebo por el lado de las columnas. 0.12 más 0.2 más. También me da 1. Bueno, de todos modos, igual, no necesariamente si ya tengo armado mi tabla de frecuencias absolutas, tengo que sumar eso. Tranquilamente podría haber dividido 6 entre 50 y me iba a dar 0.12. 7 entre 50, 0.14. ¿No? Igual a este lado. Si dividía 10 entre 50, me iba a dar 0.24. Ah, no, no es 10 ese. 12, perdón, para el primer caso, 12 dividido entre 50 me iba a dar 0.24. 12 dividido entre 50 da 0.24.
Bueno, entonces esta es mi tabla de frecuencias relativas. Al igual que la tabla de frecuencias absolutas, tiene, ¿no?, su representación. En este caso con F. Entonces, por ejemplo, si agarramos cualquiera dentro de la tablita, este sería el F sub 4 por la posición en X, sub 2 por la posición en Y. F sub 4, sub 2. A ver otro. Este sería el F sub 6, sub 7. ¿No? O sea, en X, posición 6, y en Y, posición 7. Ya, pero alguno más. F sub 2, sub 6. F sub 2, sub 6. Ya, ¿alguna duda? ¿Alguien? ¿Cuál? No, por eso es para indicarles que este valor correspondería a esa representación. O sea, el valor relativo en la posición 2 en X, posición 6 en Y. Más que poner es para ubicarse, para que uno después mentalmente no sepa de dónde está saliendo todo eso. Porque digamos, si uno ve esto matemáticamente, si no comprende qué significa, no va a poder entender tampoco los cálculos, ¿no?, que se piden. Ya. Entonces, uno de los objetivos del análisis de distribuciones bidimensionales es estudiar si existe asociación o relación entre las variables X e Y. A partir de una distribución bidimensional se obtendrán distribuciones unidimensionales de dos tipos, marginales y condicionadas. ¿Ya? Entonces, dentro de las marginales hay dos distribuciones marginales, la marginal de X y la marginal de Y. ¿Ya? Y hay otras condicionadas. Q distribuciones condicionadas de los valores de X a los Q valores de Y. Y P distribuciones condicionadas de los valores de Y a los P valores de X. Ya, bueno, dentro del ejemplo vamos a entender mejor eso. A ver, primero veremos qué significan las distribuciones marginales. Entonces dice que tenemos una distribución marginal en X y una distribución marginal en Y. ¿Eso de dónde sale? Eso directamente sale de estas tablas que ya hemos armado. Entonces aquí, por ejemplo, voy a armar la distribución marginal de X. ¿Por qué se llama marginal? Porque en realidad lo que se hace es separar la variable, en este caso X, de la variable Y. No las vamos a analizar como lo hemos analizado ahorita, ¿no?, con dos variables, sino que vamos a devolverlo una variable unidimensional, solo la variable X. Entonces aquí ya tenemos, ¿no?, el armado, digamos, la posición P tantos y las modalidades que toma la variable. En este caso es la variable X. Ya tenemos la distribución. La distribución es el total que hemos encontrado en esta columna. Esta es la distribución o las frecuencias absolutas de la variable X.
Entonces aquí podemos poner frecuencias absolutas. Lo voy a quitar esto. Ya. Entonces ya tengo mis frecuencias absolutas. Igual las frecuencias relativas. Frecuencias relativas están en la suma de esta tabla. Sí. No es como en el caso cuando hemos hecho en las anteriores clases, armábamos la frecuencia solo con una variable, entonces es lo mismo. Si quiero aumentar, aquí aumento la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia acumulada relativa y todo. O en porcentaje esto, ¿no? Si es necesario. Bueno, entonces ya está la distribución marginal para X. La distribución marginal para Y. Igual puedo tomar el mismo formato. Aquí poner a este lado y aquí sus modalidades, ¿no? O puedo tomar como está aquí, en el formato hacia el lado de las columnas. Entonces, cualquiera de los dos es valedero. Él voy a agarrar como está aquí. Mi cabecera. Y. E igual, ya tengo las frecuencias absolutas en la sumatoria de las columnas. Y en esta otra tabla, igual en el lado de las columnas, ya tengo las frecuencias relativas. Listo, e igual, ¿no? Si quiero, puedo aumentar frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Relativas. ¿Ya? O puedo representar de la manera normal, como así en el lado de las filas. Bien, entonces tendría 5, 6, 7, 8, 9, 11 las probabilidades. Y las frecuencias. Cualquiera de las representaciones igual. Ya. Eso significan las representaciones o distribuciones marginales, que no es nada más que lo mismo que hemos hecho cuando las variables están separadas o solitas. Luego tenemos las representaciones
perdón, las distribuciones condicionadas. ¿Qué dice acá? Dice Q distribuciones, o sea, va a haber Q distribuciones condicionadas de los valores de X a los Q valores de Y. Y P distribuciones condicionadas de los valores de Y a los P valores de X. Q y P son la cantidad que tiene, ¿no? Cada uno de las variables. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se denota una condicional? Se escribe así. Si estoy viendo una condicional de una variable X respecto a una variable Y, ya este quebrado es como decir respecto de una variable Y que va a tomar la modalidad, alguna de las modalidades que hay. A ver. ¿Dónde está? Distribución condicional de X respecto de Y cuando Y toma algún valor. Dentro de su modalidad. Índice. Ya. O sea, ¿qué significa? Significa que voy a obtener un X de alguna de estas modalidades de Y. ¿Ya? En Y tengo 8 modalidades, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, quiero obtener la variable X respecto de la modalidad 4, esta columna, donde Y sub 4 es igual a 8. Lo que hago es separar esta columna. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, el inciso A, digamos. Inciso A. Tener la distribución X respecto de Y, cuando Y es igual a Y sub 4, hemos dicho, ¿no? En la posición 4. Por lo que es lo mismo que Y es el valor de su modalidad que tenemos en Y4. ¿Dónde está Y4? Y4, la modalidad es 8. Igual a 8. ¿Ya? Entonces, lo único que hago es, bueno, puedo copiar mi cabecera, el X. Y he dado esta tablita. Esa columna. Entonces, cuando Y toma la modalidad 8, o sea, está en la posición 4, está tomado de la posición 4, ¿no? De Y sub 4. Índice. La variable X tiene estas frecuencias absolutas. 2, 1, 2, 1, 1, 0. Y todo eso suma 7. Ya aquí al lado puedo armar la frecuencia relativa.
En realidad, bueno, va a ser la frecuencia relativa que tengo aquí, ¿no? Bueno, pero esta es la frecuencia relativa que tengo respecto al N50, ¿no? Ahora no puedo utilizar eso porque en realidad lo que estoy haciendo es estoy separando cuando el Y toma esta modalidad. Entonces ahora mi N es este 7. Por lo cual, para encontrar la frecuencia relativa, voy a tener que dividir 2 entre 7. 1 dividido entre 7. 2 dividido entre 7. 7. Y bueno, este es 0 nomás. Todo esto sumado me va a dar 1. ¿No? O debería darme 1. Sí me da 1. Entonces esta es la frecuencia absoluta cuando Y es igual a 8. O sea, el Y sub 4. Ya. Entonces, por eso en esta diapositiva dice que tenemos Q distribuciones condicionadas de los valores X a los Q valores Y. ¿Por qué? Porque puedo hacer, hemos dicho que en este ejemplo el Q era 8, ¿no? Desde 1 hasta 8. Puedo hacer de esas distribuciones condicionadas 8. Como el Q es 8, 8 distribuciones condicionadas puedo hacer. Yo he hecho una, ¿no? Tomando la posición 4 de Y. Pero puedo hacer para las 8. A ver, una más haré. Para las 7. Para la posición 7. Tener la distribución X respecto a Y cuando Y está en la posición 7. Cuando Y está en la posición 7. Es decir, cuando Y es igual a 11. Por lo tanto, de 11 tengo estos datos. Y igual a 7, ¿no? Su modalidad es 11. Y, bueno, entonces la relativa voy a tener que encontrar nuevamente. 2 dividido entre 8. 0. Y 3 dividido entre 8. Todo esto sumado me tiene que dar 1. Bueno, y podría ya aumentar las acumuladas, ¿no? La frecuencia acumulada, todo. Y bueno, hacer después la representación gráfica o encontrar los otros cálculos que hemos visto posteriormente.
Entonces, lo que estamos haciendo con la distribución condicionada, estamos apartando cada X dependiendo de un valor de Y, ¿no? Entonces, las condicionadas para la variable Y va a ser lo mismo. Vamos a agarrar, pero en este caso nuestro X va a ser un valor concreto y la Y va a ser la que vamos a analizar, teniendo en cuenta ese valor de X, ¿no? La condicional de Y respecto a X. Entonces, otro puntito. Aquí al lado voy a hacer. La distribución condicional de la variable Y respecto de X cuando X toma un valor en alguna posición Y. Ya, igual voy a tomar dos ejemplos. Tener la distribución Y respecto de X cuando X está en la posición 3, digamos. A ver. X en la posición 3, los 3, 7, ¿no? Su valor es 7. Su valor es 7. Bueno, entonces puedo hacerlo así de la forma normal, en filas o por columnas. A ver, en este caso voy a hacer de la forma normal, por filas. Ya. Mi Y tengo desde 5 hasta 12. Entonces. Absoluta cuando X 3. Bueno, entonces ahí cuando X es 3. Cuando X es 3 es esto. Entonces tengo 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0. Dos, 0, 2, 1, 2, 0. ¿Sí, no? 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0. Bueno, y la suma de todo esto es 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Entonces, la frecuencia relativa va a ser dividir 2 entre 10, 2 entre 10, 0. Todo eso me tiene que dar 1. Tener la distribución de la variable Y respecto de X cuando X toma X 5. ¿Qué modalidad tiene X5? X5 tiene 9. Modalidad.
X5 es 9. Y bueno, armo mi tablita. Y tengo modalidades hasta 12. Mis frecuencias absolutas 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 2. 1, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2. Sumado me da 6. Sí, 6. Y encuentro las relativas. Esto me tiene que dar 1. Bueno, entonces en eso consiste las condicionales. ¿Ya? Igual decía, ¿no? En la teoría que vamos a encontrar P distribuciones condicionadas de los valores de Y a los P valores de X. Yo tengo 5 valores o 6 valores para X, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces puedo generar 6 distribuciones para la variable Y respecto de las modalidades que toma la variable X. ¿Alguna duda? Ya, hay 2 minutos de la conexión. Lo voy a cortar para empezar otro video. Les envío el enlace.
Continuamos entonces. Ya, entonces, dentro de los objetivos que buscamos con el análisis de las distribuciones bidimensionales, hemos dicho ver si es que existe asociación o relación entre las variables X e Y, ¿no es cierto? Diciéndolo de otra forma, también podemos saber si es que las variables son independientes o están relacionadas. ¿Qué significa que sean independientes? Significa que el valor de una de las variables no afecta a las otras variables. Entonces, es como si intentáramos mezclar cosas que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me pongo a contar la cantidad de productos relacionado con la sopa que visten los que producen el producto. Prácticamente no tienen relación, ¿no es cierto? Esas dos medidas, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, analíticamente, o bueno, mediante las gráficas, uno podría encontrar si es que son independientes mediante la tabla de valores relativos, de frecuencias relativas. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una tabla con las modalidades de la variable X y las modalidades de la variable Y, ¿no? X tiene 4 modalidades y Y tiene 2 modalidades. Ya, entonces, para la modalidad X1 y Y1 se encuentra una frecuencia absoluta de 23. Para la modalidad X1 y Y2, 69 y así. Hasta aquí no podemos saber si es que son independientes o dependientes de estas variables, simplemente están números. Pero si encontramos nosotros los valores relativos, lo que sea de Y respecto a X, de la variable Y respecto a X, podemos ver que en las columnas de Y prácticamente los valores se repiten, ¿no es cierto? 0.4, 0.4, 0.211, 0.211 y así. ¿Qué significa esto? Que la variable Y respecto de X no tiene relación, ya son independientes. No importa el valor que tome X, Y va a tomar igual un valor que no va a depender de esa variable. ¿Ya? Esa es una forma de ver. Igual podemos ver con el al revés. O sea, no tan al revés, digamos, ¿no? Pero cuando tenemos igual los mismos datos, pero el cálculo se hace al otro lado, en el otro sentido. En el otro sentido. O sea, ahora por filas. Ese dato era por columnas, ¿no? Ahora por filas. Lo que va a ocurrir es lo mismo. Vamos a tener resultados repetidos. ¿Ya? Eso da a entender que las variables son independientes. Digamos que de todo el mundo de comparaciones o de relacionamiento que se puede hacer entre variables, eso es lo que menos va a ocurrir, a menos de que realmente sea estemos tomando variables que sean inconsistentes hasta con la lógica, ¿no? Como lo que les decía, por ejemplo, tratar de agarrar variables de cuánto se vende en el mercado por el color de sopa que utiliza la gente que produce ese producto. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? La lógica misma nos dice. Lo que generalmente va a ocurrir es que sí va a haber cierto grado de relacionamiento. Ya. Y para encontrar eso, si es que son independientes, tienen grado de relacionamiento, de manera analítica hay estas fórmulas. Que si en el caso de la frecuencia encontrada dentro de uno de los cuadrantes es igual a la multiplicación de las frecuencias relativas, significa que son independientes. O lo que es equivalente, igual el valor absoluto, si es igual a la multiplicación de los valores absolutos totales dividido entre el tamaño de la población. Ya, si este valor es igual, si nos da una igualdad, como en este ejemplo, 15 es igual a 60 por 57 dividido entre 228, dice. ¿No? 60 es el total
en la parte del X, 57 es el total en la columna del Y. Y todo eso dividido entre 218 me da 15, que es el valor que tiene en ese cuadrante el n, ¿no es cierto? El n sub 3 sub 1. Si nos da esa igualdad, analíticamente podemos decir igual que esas variables son independientes. Ya no tienen ninguna relación. Pero generalmente va a ocurrir lo contrario. Ya nunca, casi nunca nos va a dar una igualdad, ¿no? Generalmente, pero sí puede darse el caso. A ver, en nuestro ejemplo. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es agarrar, ya sea de la tabla de frecuencias absolutas o de la tabla de frecuencias relativas, un valor cualquiera. Por ejemplo, voy a decir este. Este es el valor N31, ¿no? Posición 3 en X, posición 1 en Y. N31. Ya. El N31 tiene 2. Y el valor marginal o la sumatoria de su fila es 10. Y el valor marginal o la sumatoria de su columna es 6. Entonces voy a multiplicar 10 por 6 y voy a dividir entre el tamaño de la población, 50. Si me da 2, significa que X respecto a Y es una variable, son variables independientes. Entonces 10 por 6 dividido entre 52. El Ni, lo que sea, por el N, lo que sea, J, todo esto dividido entre N. Este es I lo que sea. Este otro es lo que sea, J. Entonces el Ni lo que sea es 10, han dicho, ¿no? Es 10. Y el otro es 6. $10 por 6 dividido entre el tamaño de la población. 1.2. 1.2. Bueno, nuestro N31 es 2. Eso es distinto de 1.1, ¿no? Por lo tanto, las variables no son independientes. ¿Ya?
Bueno, y podría comprobar con cualquier otro valor dentro de esa tabla de frecuencias absolutas. A ver, con otro, digamos, este tiene 3. Este es el n sub 6 sub 7. N sub 6 sub 7. Bueno, entonces, en la parte del X, su valor marginal es 8. En la parte del Y, bueno, igual es 8, ¿no? Coincide. Más 8 por 8. Podríamos poner aquí y corresponde. Hemos dicho que el Y era 6. Y el J es 7. Ya, entonces el N6 toda la sumatoria por el N toda la sumatoria de la fila 7. 8 por 8. Dividido entre el tamaño de la población, 50. Entonces, 8 por 8 dividido entre 50. 1.28 sale. 1.28. Nuestro N67 tiene valor de 3, ¿no? 3. 3 es distinto de 1.28. Por lo tanto, las variables no son independientes. Tienen ciertas relaciones. ¿Ya? Lo mismo podemos comprobar con la tabla de distribución de frecuencias relativas. Que es un poco más sencillo porque ya no se divide. Simplemente es agarrar cualquiera de ellos, igual. A ver, este por ejemplo, que vendría a ser el F06. Vendría a ser el F22. F22, ¿no? Posición 12 en X, posición 12 en Y. Era 0.06. Ya. Y aquí igual, sus valores marginales para X y para Y. Entonces el valor marginal para X es 0.24 y para Y es 0.12. F. 0.24 y el otro es 0.2. Ya no se divide, es multiplicación directa. .0288. F22, ¿qué valor tiene? F22, 0.06. 0.6. Es distinto al valor que hemos encontrado de la multiplicación anterior. Entonces, igual, en base a este cálculo que hemos realizado, podemos indicar que no son variables independientes.
¿Alguna duda? Ya. Ya, por último veamos otra de las mediciones que podemos hacer. Es la covarianza. En el caso de variables unitarias hemos visto la varianza, ¿no es cierto? Que era el agasar y encontrar las diferencias que había respecto de la media de cada valor y posteriormente sacar un promedio de esa variación. En este caso la covarianza hace lo mismo pero con las dos variables. Entonces es el valor que refleja en qué cuantía dos variables aleatorias varían de forma conjunta respecto a sus medias. Nos permite saber cómo se comporta una variable en función de lo que hace la otra variable. Es decir, cuando X sube, ¿cómo se comporta Y? Así pues, la covarianza puede tomar los siguientes valores. Si la covarianza es menor que 0, cuando X sube e Y baja. O sea, la covarianza es menor a 0, dice negativo, cuando la variable X sube y la variable Y baja. ¿Ya? Entonces, ahí se dice que hay una relación negativa. La covarianza es mayor que 0 cuando X sube e Y sube. Hay una relación positiva. ¿Ya? Y la covarianza XY es igual a 0 cuando X e Y son variables independientes. Entonces, igual otra forma de saber si son variables independientes es sacar la covarianza, ¿no? Si me sale 0, entonces significa que son variables independientes. Y si no, dependiendo si es negativo o positivo, puede encontrar una relación que puede ser relación negativa o positiva, ¿no? La negativa va a ser cuando X aumenta su valor y hace que Y disminuya su valor. Y la positiva cuando X aumenta su valor y ese aumento de valor también hace que Y aumente su valor. Bueno, y se expresa de esta forma, ¿no? Matemáticamente. Con la letra griega sigma de XY, o sea, eso significa covarianza de XY, va a ser igual a la sumatoria desde I hasta P y desde J hasta Q de cada valor que tenga X respecto de su medio, multiplicado por el valor que tenga Y respecto de su medio. Eso multiplicado por el valor o por la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la población. Otra forma de expresar es la sumatoria desde I hasta P, la sumatoria desde J hasta Q, de la multiplicación de X sub I por Y sub J por la frecuencia absoluta en la posición IJ. Todo eso dividido entre el tamaño de la población menos la media de X por la media de Y. ¿Ya? Vamos a armarla como en los anteriores casos, por ejemplo, cuando hemos hecho la varianza, la intravarianza, intervarianza, hay que ir armando, ¿no? La formulita, poco a poco, que es, bueno, la forma más fácil es agarrar nuestra tabla y ahí ir armando. Entonces, eso vamos a hacer. Ya. A ver, por ejemplo, si quiero lo primero que voy a hacer, si ya no lo voy a representar de manera bidimensional, lo voy a representar de manera unidimensional, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que lo voy a poner de manera en filas, las relaciones que tengo. Entonces aquí voy a tener mi variable X y aquí voy a tener mi variable Y. Y aquí voy a tener la frecuencia absoluta.
Lo que significa que voy a tener, o sea, por cada una de estas combinaciones voy a tener una fila, ¿no? Pues significa que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 6. 48, ¿no? Voy a tener 48 filas. Ya, porque voy a tener X. Tengo X5 y E5. X5 y E6. X5 y E7. X5 y E8. X5 y E9. X5 y E10. X5 y E11 y X5 y E12. Luego tengo 6 con 5. 6, 6, 7, 12. Entonces sí, tengo lo estoy poniendo en forma tabulada. Ya no está relacionando así, ¿no? Bidimensionalmente. Tengo que hacer representar cada uno de estos valores que he encontrado de manera tabulada. El 7 igual se va a combinar con todos los yes. El 8 de la misma forma. Entonces ahora copio las frecuencias absolutas de cada combinación, ¿no? La frecuencia absoluta de 5, 5 es 1. De 5, 6 es 0. De 5, 7, 0. De 5, 8, 2. De 5, 9, 0. De 5, 10, 0. Y de 5, 11, 0. Y de 5, 12, 2. Voy a copiar todo eso. 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Cero, 0, 0, 2. Luego, cuando X es 6. X6 y E5, 2. X6 y E6, 3. X6 y E7, 2. ¿Sí, no? 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 0. 2, 3, 2, 1, 1, 1, 0. 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 0. Ya. Cuando X es 7 y Y es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0. 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0. 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0. 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0. Cuando X es 8, con Y es 5, 6, 7, 8 hasta el 12. 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. 0, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2, 1, 1. Luego, 9. 1, 0, 0, 1,
0, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 2, 0, 2. Ya está, me falta el último. Son 4 ceros, 1, 2, 3, 2. Bueno, si he copiado bien esto, me debería dar el tamaño de mi población, n, ¿no? La suma. Y sí, me da 50. Me da 50, tamaño de la población. Ya, entonces procedo a encontrar los datos que necesito. Por ejemplo, me dice que debo multiplicar xy por yj por fij. Entonces, lo que tengo que hacer es, en esta mi columnita, voy a multiplicar xy por yj por la frecuencia absoluta de ij. Todo es un sub-is, ¿no? Sub-índice. Entonces procedo. 5 por 5 por 1. Y 5 por 6 por 0. Bueno, de hecho, donde hay 0, la multiplicación me va a dar 0, ¿no? Y 5 por 8. 0, 0, 0. 11 por 2. 6 por 5. Y así, ¿no? Todas las columnas las multiplico. Digo, todas las filas las multiplico. Hacer multiplicar no hace automáticamente porque quiero el resultado. Ya está. Multiplique todos los valores. Entonces, la fórmula, estoy utilizando esta forma de la fórmula, ¿no? No esta otra. Esta otra también podría armar. Pero, bueno, no sigan por la más fácil, esta más facilita. Ya tengo esta parte. Solo sumo todo lo que he encontrado en esta columna y esa va a ser la sumatoria de eso, ¿no? Del x por y por la frecuencia absoluta. Bueno, entonces la sumatoria de todo eso es esa parte. Es 1337. Bueno, mi n ya conozco, ¿no? El tamaño de la población, que es 50. Menos el promedio de la variable x por el promedio de la variable y. Ya, no tengo el promedio de la variable x, ¿no?
Entonces calculo por aquí, digamos. El promedio de la variable X va a ser nada más que esto, ¿no? 5 más 12 más 10 más 9 más 6 más 8. Todo ello dividido entre 50. O no, perdón, entre 6. Ya. Entonces, el promedio de la variable X la variable X va a ser 50 dividido entre 6. 8.33. No, la sumatoria de todo esto me da 50, eso sabemos porque es el tamaño de la población. 5 más 12 más 10 más 9. 50. No, no es ese. No, perdón, perdón. El promedio tiene que ser la modalidad, ¿no? Tendría que ser todo esto. 48 dividido entre 450 dividido entre 48.5. 7.5. Perdón. El promedio de X y de Y tiene que ser su modalidad, ¿no? Tiene que salir de la modalidad, no de aquí de la frecuencia. Está mal el cálculo. Entonces tiene que ser 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 dividido entre 6. Entonces 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 me da 45. 45 dividido entre la cantidad de modalidades que tiene, 6, lo cual nos va a dar 7.5. Y para el cálculo de Y, tendríamos que sumar sus modalidades. 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11.
Todo eso dividido entre 8. 7. Dicen no era hasta más 12. ¿Hasta cuánto sumar? Hasta más 11. ¿Hasta 11 nomás sumé? Sí, el 12 más faltó. Entonces era 5 más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, más 11, más 12. ¿Así? Ahora sí, ¿no? 68. Sí, así. Bueno, entonces 68 dividido entre 8. 8.5. Ya. Entonces ya tengo estos datos. Puedo concluir de armar mi fórmula.